Mi madrastra intenta arruinar mi boda con fotos editadas donde engaño a mi prometido. Ahora me implora que arregle las cosas con mi padre. Tengo 27 años y mi boda está programada en 3 semanas. Mi prometido, Adrien, tiene 28 años, y yo hemos estado juntos durante los últimos 10 años, y finalmente él me propuso matrimonio hace un par de meses. Hemos sido amigos desde la escuela, y nuestras familias se conocen bastante bien, incluso mi madrastra, Jenna, de 47 años, quien me odia, siempre parece querer a Adrien. Jenna se casó con mi papá cuando estaba en la secundaria, probablemente cuando estaba en 8º grado. Mis padres nunca estuvieron casados, pero mi madre tenía la custodia parcial de mí. Mis padres siempre se llevaron bien, incluso después de separarse, y me criaron juntos lo mejor que pudieron, por lo que siempre les estaré agradecida. Mi papá conoció a Jenna en el trabajo, y después de salir durante un par de años, se casaron. Jenna fue muy amable conmigo mientras salía con mi papá, probablemente porque quería consolidar su lugar como mi madrastra y hacerme sentir cómoda, para que yo no interfiriera en su relación y pudieran casarse. Solo después de eso, comenzó a mostrar su verdadera personalidad. Mi relación con Jenna empeoró después de que se casó con mi papá, y ella sabía que no había nada que la detuviera para tratarme mal. Yo era muy joven, pero eso no impidió que fuera extremadamente desagradable conmigo, insultándome y siendo una presencia horrible en mi hogar. Pero solo actuaba así cuando mi papá no estaba presente. Era amable conmigo cuando estábamos en compañía de mi papá. Durante los primeros meses, estaba realmente confundida por este cambio repentino en su comportamiento y me culpaba a mí misma, pensando que debía haber hecho algo para molestarla. Después de un tiempo, no pude soportarlo más, así que hablé con mi papá al respecto, quien luego habló con Jenna, y tuvimos una reunión familiar al respecto, donde ella negó vehementemente haber sido algo más que amable conmigo y me acusó de inventar mentiras. Ella parecía muy molesta y comenzó a llorar, así que me dijeron que saliera de la habitación porque querían hablar en privado. Pero recuerdo que en realidad no regresé a mi habitación y me quedé justo afuera para escuchar la conversación, porque estaba tan confundida como mi papá y quería saber qué iba a decir sobre mí. Por lo general, era una niña bien educada y escuchar conversaciones no estaba en mi naturaleza, pero estoy muy contenta de haber elegido hacerlo ese día porque de lo contrario, nunca habría descubierto la verdad sobre Jenna. La escuché decirle a mi papá que yo nunca parecía gustarle, incluso mientras estaban en una relación, y siempre le era grosera. Pero nunca habló al respecto porque pensó que si era amable conmigo, eventualmente llegaría a aceptarla, lo cual no era cierto en absoluto. De hecho, estaba haciendo lo mismo que ella me hacía, pero me estaba acusando de hacerlo para confundir a mi papá. Incluso llegó a decir que creía que la razón detrás de esto era que yo, por alguna razón, pensaba que ella estaba interfiriendo en la relación de mis padres y que era la que los estaba impidiendo volver a estar juntos. Incluso sugirió que yo podría ser la razón por la cual ninguna de sus relaciones anteriores había funcionado, porque justo después de pasar tiempo conmigo, se daban cuenta de cómo me sentía y huían en cuanto tenían la primera oportunidad, porque obviamente ningún padre elegiría a su novia sobre su hija. Mi papá solo había traído a casa a 2 novias para que me conocieran antes que Jenna, y las dejó a ambas, así que eso era completamente inválido. Pero ella estaba tratando de vender esta teoría absurda de que yo estaba realmente molesta por mis padres no estando juntos y la culpaba por eso. Desde que era niña, solo veía a mis padres como amigos que se turnaban para cuidarme, así que esta teoría suya de que yo impedía que él volviera con mi mamá no tenía sentido. Mi mamá también había salido con un par de hombres, y yo los conocía, así que no tenía esperanzas de que mis padres volvieran a estar juntos. De hecho, antes de que se casaran, incluso había tenido un par de conversaciones con ella sobre lo contenta que estaría si mi papá realmente se casara y la convirtiera en una parte permanente de nuestras vidas. Eso fue cuando ella realmente era amable conmigo. Pero después de escuchar esa conversación, me di cuenta de lo que estaba pasando porque, aunque era pequeña, no era estúpida. Entendía que ella quería que me fuera porque yo era lo único que aún lo vinculaba con su vida junto a mi madre, y probablemente no podía soportarlo. Estaba celosa e insegura, y por eso quería que yo me fuera. Obviamente, no podía decirle eso a mi papá, así que decidió que iba a tratarme mal y expulsarme en su lugar. Incluso siendo una niña pequeña, recuerdo sentir tanta rabia que volví a mi habitación y grité en mi almohada durante un par de segundos. Luego, como una niña de 12 años, decidí que no iba a dejar que Jenna ganara y me hiciera parecer débil. Ese día, cuando mi papá me preguntó si realmente tenía problemas con Jenna, decidí decirle que había tenido problemas con ella en el pasado, pero que trataría de mejorar, y esa respuesta pareció satisfacerlo. Y así comenzó finalmente la competencia. Decidí que, no importa lo desagradable que fuera ella conmigo, no iba a dejar que eso me afectara, y ciertamente no iba a permitir que me lastimara tanto como para que terminara dejando el lado de mi papá para siempre. Podría quejarme con mi papá una vez más, pero eso solo llevaría a más reuniones familiares y más discusiones, y eso solo dejaría a mi papá hecho un lío confundido sobre a quién creer, a su hija o a su esposa.
Decidí que la mejor manera de lidiar con esto sería simplemente aguantarlo y dejar claro que Jenna había escogido la pelea equivocada con la niña equivocada. Era una niña, así que no puedes culparme exactamente por tomar esa decisión. Solo quería hacerlo dramático y superarla. También solía ver mucha televisión, así que culpen a eso por mi plan absurdo. Pero de todos modos, tomé una decisión, y decidí que no iba a dejar que ella me afectara más. Así que durante los próximos años, ella hizo todo lo posible por desanimarme y acorralarme con su horrible comportamiento, pero yo simplemente no le prestaba atención. Apretaba los dientes y lo superaba todo con una sonrisa, negándome a dejar que me afectara. Para mí era más fácil porque pasaba la mitad del mes en casa de mi mamá, así que no era como si tuviera que lidiar con Jenna todo el tiempo, y ella era amable conmigo cuando mi papá estaba cerca, así que no fue tan difícil para mí superarlo todo. Luego eventualmente me mudé para ir a la universidad y solo regresaba a casa para las vacaciones. Durante ese tiempo, mi papá siempre estaba cerca, así que no fue ningún problema para mí lidiar con Jenna. En tiempos recientes, ella aún buscaba oportunidades para atacarme cuando regresaba a casa, pero ahora simplemente no importaba porque en el fondo, sabía que había ganado. Además, ahora soy mucho más madura en comparación con antes, así que ni siquiera me molesta. Además, ahora cada vez que visito mi casa, siempre voy acompañada de Adrien, y Jenna se ve obligada a ser amable conmigo, porque él está presente. Adrien ha conocido a mi familia muchas veces, y en realidad me sorprendió ver que Jenna era genuinamente amable con él las primeras veces. Él conocía nuestra historia, pero en general es un buen chico, así que también fue cortés con ella. Me sorprendió porque parecía que realmente le agradaba, lo cual ni siquiera creía posible porque no pensaba que le gustara algo relacionado conmigo. Sin embargo, me sentí aliviada al ver que ella era amable con él y no lo trataba de la misma manera que a mí, porque hubiera sido bastante incómodo para todos nosotros. Pasando a lo que sucedió recientemente, Jenna le envió un mensaje de texto a Adrien hace unos días contándole un montón de mentiras sobre mí y sugiriendo que huyera, porque casarse conmigo podría arruinar su vida. Le dijo que estaba viendo a otro chico, un amigo mío del vecindario, a sus espaldas, pero que hasta ahora lo había mantenido en secreto porque creía que eventualmente haría lo correcto y le diría la verdad. Pero como no lo había hecho, ella creía que tenía que hacerlo por mí. Afirmó que me estaba casando con él solo porque tenía un trabajo mejor por ahora, pero tan pronto como mi otro novio pudiera conseguir un trabajo que igualara al suyo, lo dejaría y me iría. También dijo que me había escuchado planeando por teléfono con el otro chico y sintió que era su deber advertirle. Ni una sola palabra de esto es verdad, pero Jenna le había enviado algunas fotos más de mí pasando el rato con ese otro chico, donde había borrado a todas las demás personas en la imagen con nosotros, y parecía que solo estábamos juntos en una cita. Esas fotos eran de su fiesta de cumpleaños, pero las había editado para hacer parecer que estaba sentada junto a él y que estábamos cerca, así que parecía bastante sospechoso. Adrien no era parte de ese círculo, así que solo estaba yo en la fiesta, y como no es activo en ninguna de sus redes sociales, tampoco había visto esa foto antes. Jenna le dijo en el mensaje de texto que no debía confrontarme al respecto, porque inevitablemente ella se involucraría, y eso crearía un problema con mi padre, lo que terminaría metiéndola en problemas a ella. Le indicó que simplemente terminara el compromiso sin mencionar nada de esto, y ahí fue donde ella metió la pata, porque asumió que Adrien confiaría en ella y en esas fotos editadas más de lo que confiaba en mí. Él vino a mí tan pronto como recibió esos mensajes y me preguntó de qué se trataba todo eso. Ni siquiera parecía sospechoso, solo curioso. Después de leer los mensajes, le expliqué que ella solo estaba inventando mentiras para sabotearnos justo antes de la boda. Ni siquiera tuvo que pensarlo un segundo antes de creerme. Llamé a mi papá inmediatamente porque estaba furiosa, y ya no podía seguir aguantando a Jenna. Le conté sobre el mensaje que su esposa le había enviado a Adrien, en un intento de arruinar nuestra relación con solo un par de semanas antes de la boda. También le conté sobre cada otra pequeña cosa que ella había hecho en el pasado y no escatimé en detalles. Lo solté todo sobre nuestra relación tensa y competitiva, que había ocultado de él por el bien de mantener la paz en la familia. Pero ahora no había punto en hacerlo, ya que estaba más claro que nunca que Jenna no dejaría de intentar meterse conmigo, y ya no era una niña, así que no iba a dejar que se saliera con la suya, y tratara de involucrarse en juegos mentales estúpidos, para demostrar que de alguna manera soy más fuerte como lo hice en el pasado. Le conté a mi papá todo lo que había mencionado anteriormente en este post y le di un ultimátum. Le dije que podía cortar lazos con Jenna o yo lo haría con él. En cambio, me pidió que le diera tiempo para pensar y al menos hablar con Jenna al respecto, porque estaba tan confundido y perdido y ni siquiera había comenzado a procesar lo que le acababa de decir. Le dije que tenía hasta el final del día para responderme, y después de eso, la pelota estaba en su tejado. Personalmente, creía que fui más que justa en cómo reaccioné ante la situación, y no obligué a mi papá a hacer nada, fue su propia elección. Ignoré todo lo que Jenna decía durante mucho tiempo,
pero ahora no podía seguir ignorándolo más porque estaba tratando de meterse en mi relación, y eso no iba a funcionar. Después de darle ese ultimátum a mi papá, no hablé con él durante el resto del día porque pensé que necesitaba su espacio para tomar una decisión, así que no había manera de que influyera en su decisión, era completamente su propia elección. La razón por la que estoy estresada es por el hecho de que no tuve parte en la decisión que tomó, pero todos me culpan a mí de que Jenna fuera expulsada de su casa y de que mi papá le dijera que quería divorciarse. Con todos, principalmente me refiero a sus amigos y un par de sus familiares, pero incluso así son muchas personas las que me están enviando mensajes de texto para acusarme de sabotear su matrimonio a propósito. Algunos incluso me han enviado mensajes de texto diciendo que probablemente he estado tratando de hacer esto desde que era niña, lo cual es absurdo, porque si intenté deshacerme de ella cuando era niña, lo habría logrado desde hace mucho tiempo y no habría esperado hasta ahora. Mi papá me dijo ese mismo día que había dejado a Jenna, y sonaba molesto por eso, así que decidí darle algo de tiempo y no discutirlo el mismo día. Han pasado un par de días ahora, pero aún no lo hemos hablado, porque he estado tan ocupada con los preparativos de la boda. Ahora que solo faltan unas pocas semanas, también está el hecho de que Jenna está constantemente tratando de enviarme mensajes de texto y convencerme de que necesito decirle a mi padre que la vuelva a aceptar. El otro día, me envió un correo electrónico desde una cuenta nueva, porque la bloqueé en todos los demás lugares, y prácticamente me estaba rogando que hablara con mi padre y lo convenciera de que la volviera a aceptar. Me dijo que solo estaba tratando de bromear conmigo y con Adrien, y que en realidad no quería causarnos problemas. Lo dudo mucho, pero incluso si le doy el beneficio de la duda, aún no explica por qué lo estaba instando a dejarlo sin confrontarme, para que ni siquiera tuviera la oportunidad de explicarme. Dijo que después de mi llamada telefónica, mi padre la confrontó inmediatamente, y estaba tan enojado que ella ni siquiera pudo explicarse correctamente, y él le dijo que se fuera. Así que se fue apresuradamente, sin tener la oportunidad de explicarlo todo correctamente. Para ser justos, no creo que explicarlo todo hubiera funcionado a su favor de todos modos, así que probablemente es mejor que se fuera. Pero de todos modos, leí ese correo electrónico, y también he estado leyendo los mensajes de texto que sus amigos y familiares me han estado enviando, y honestamente comencé a preguntarme si yo soy la mala aquí. No puedo evitar sentir que fue un poco injusto de mi parte darle a mi papá ese ultimátum, y probablemente no debería haberlo hecho. No me arrepiento de decirle la verdad, porque él merecía saberlo, y yo merecía sacarlo de mi pecho, pero supongo que el ultimátum fue un poco extremo. Jenna está viviendo en un hotel en este momento, pero tiene dinero limitado propio, ya que dejó su trabajo un par de años después del matrimonio y no se molestó en ahorrar, así que básicamente está contando conmigo para arreglar las cosas entre ella y mi papá. ¿Fui demasiado lejos al darle a mi papá un ultimátum para que eligiera entre yo y mi madrastra? Actualización 1. Hola a todos. Quería agradecerles por todos los comentarios encantadores y el apoyo abrumador, significa mucho para mí y para Adrien. Supongo que estaba pensando demasiado en todo y no tenía que preocuparme por ser la mala de la película o lo que sea. Muchos de ustedes me preguntaron cuál era la verdadera razón por la que no le dije nada a mi padre sobre cómo Jenna me trataba cuando era niña, ya que algunos de ustedes no creían toda la teoría sobre querer mostrar que era más fuerte y cosas así. Bueno, para ser honesta, eso era parte de la verdad, y si quería demostrarle que era fuerte y que ella no podía romperme con su comportamiento grosero. La otra parte de la razón era que mi papá realmente parecía estar feliz con ella, y no quería quitárselo. Era una niña bastante altruista, creo, y realmente nunca había visto a mi papá tan feliz solo por estar con alguien. Ninguna de sus otras novias había tenido este efecto en él. No sé cómo esa bruja lo logró, pero mi papá simplemente se volvió una persona más feliz, animada y despreocupada cuando estaba cerca de ella, por eso no quería arruinarlo para él y mantuve todo en secreto. Hablé con mi papá recientemente, 1 o 2 días después de publicar aquí, y tuvimos una charla sincera sobre mi infancia y cómo Jenna me trataba. Me pidió disculpas por no estar presente en ese momento, porque estaba tan ocupado con el trabajo, y lo perdoné por eso porque no puedo quejarme cuando me ha dado una gran vida. En cuanto a Jenna, siempre fue increíblemente amable conmigo cuando mi papá estaba cerca, así que no había forma de que él pudiera haber percibido la tensión entre nosotros, y yo nunca se lo conté, así que no lo culpo por no darse cuenta de que teníamos problemas. Dijo que le resultó un poco difícil aceptar lo que le conté, pero después de hablar con ella al respecto una vez que colgó el teléfono conmigo, se dio cuenta de que definitivamente tenía que romper con ella y que me debía una gran disculpa. Aparentemente, al ser confrontada sobre los mensajes que le envió a Adrien, primero trató de negarlo y dijo que debía ser un error, pero los mensajes obviamente los había escrito ella, así que mi papá le preguntó nuevamente, y entonces confesó que estaba tratando de cancelar la boda a propósito. Pero dijo que tenía una razón real para hacerlo. Su razón muy real era aparentemente que mi papá estaba contribuyendo a la boda, pero ella creía que él la estaba financiando por completo, lo cual no era cierto. Mi papá solo está pagando el lugar, Adrien y yo cubrimos todo lo demás.
Jenna y mi papá debían irse de vacaciones en los próximos meses, así que tenía miedo de que él terminara gastando demasiado dinero en la boda y luego no pudieran permitirse las vacaciones. También creía que yo iba a hacer de esto un hábito y seguir pidiéndole dinero a mi papá cada vez que lo necesitara si él pagaba por mi boda. Tuvo la audacia de decirle a mi padre que solo estaba tratando de salvarlo de tener que lidiar con eso, pero mi papá no es un tonto, sabía que lo único que ella estaba tratando de salvar era sus vacaciones. Lleno de ira, la echó y le dijo que no volviera porque ahora sabía que todo lo que le había dicho era cierto. Ella ha estado tratando de comunicarse con él desde que la obligaron a irse, pero él la ha silenciado y no ha respondido. Es increíble cómo estuvo dispuesta a arruinar mi boda solo porque quería unas vacaciones, y es aún más gracioso que creyera que yo iba a gastar el dinero de mi papá de manera excesiva cuando en realidad es ella quien depende del dinero de mi papá. Pero está bien, mi papá ha solicitado el divorcio, y espero que todo se resuelva pronto. Es un poco triste para mi papá, pero al menos finalmente me liberaré de ella. Actualización 2. Entonces, falta solo una semana para la boda. En un par de días, finalmente comenzaron los trámites de divorcio de mi papá. Pensé que estaría totalmente desmoronado emocionalmente, porque han estado juntos durante bastante tiempo, pero en realidad ha estado lidiando con esto bastante bien. O tal vez está reprimiendo todo y no nos deja ver lo débil. Sea cual sea, me aseguraré de que esté bien y lo pondré en contacto con un terapeuta y lo obligaré a ir, porque mi madre piensa que no es bueno para él ocultar sus emociones. Porque eso significa que eventualmente tendrá un colapso en algún momento en el futuro. Jenna dejó de intentar hablar conmigo, lo cual es un alivio porque si me hubiera enviado más mensajes, probablemente habría sido dura con ella. Mi madre cree que es el pensamiento de la pensión alimenticia lo que la hizo dejar de luchar contra el divorcio, y creo que es una teoría plausible. Probablemente, tomará esas vacaciones por su cuenta ahora. Adrien y mi madre, ambos han sido un gran sistema de apoyo para mí y mi papá en este momento, y estoy realmente agradecida por ambos. Mi mamá incluso ha estado enviando comidas a mi papá, porque sabe que le cuesta cocinar para sí mismo. No es que no pueda, es solo que es realmente malo en eso, algo que he heredado. Ambos somos realmente malos cocinando. Es por eso que mi papá y yo hemos planeado que todos vamos a cenar juntos al menos una vez a la semana, para mantenernos en contacto y para que él no se sienta solo y yo no me sienta culpable, algo que he estado sintiendo mucho, ya que técnicamente soy la razón por la que tuvieron que romper. Sé que no se supone que me sienta culpable porque hice lo correcto, pero aún así lo hago, y estoy tratando de trabajar en eso con mi terapeuta. Actualización 3. Adrien y yo estamos casados ahora. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización, y estoy muy agradecida de que muchos de ustedes estuvieran interesados. Muchas gracias por todo el amor y el apoyo, realmente no esperábamos esto. Fue una hermosa ceremonia y recepción. No podríamos haber pedido una boda mejor. Todos nuestros amigos y familiares estaban allí, y fue realmente maravilloso. Podría seguir hablando de ello, pero creo que ustedes estarían más interesados en lo que está sucediendo con papá y Jenna. Jen está exigiendo quedarse con la casa y una gran pensión alimenticia, pero el abogado de mi papá está luchando con uñas y dientes en su contra. Parece improbable que obtenga algo de eso, especialmente no con mi testimonio en su contra. Ahora que sabe que mi papá no va a caer en su pequeño acto inocente. Mi papá está yendo a terapia para discutir todo esto, y estoy segura de que lo superará.